El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a El Punto Afro con Aura Serna y Jorge Utria. Sin embargo, hoy más que nunca se visibiliza la necesidad de inclusión, de compartir saberes tanto de lo occidental como de lo tradicional. Hoy, en El Punto Afro, estuvimos con líderes de las 3 etnias, estudiantes y etnoeducadores. Los invitamos a ver el especial de etnoeducación. Bienvenidos. Por eso, el artículo 10, que fue el que vimos el lunes en el principio fundamental, nos habla de que así como está el castellano como idioma oficial, también tenemos los dialectos de los grupos étnicos que son oficiales en Colombia. ¿Le gustaría que en los medios de comunicación, en los establecimientos educativos del país, en la familia, se hablara con más propiedad de la interculturalidad colombiana? Bien, esa información de nuestra herencia africana, indígena e hispana, que debería conocer todo colombiano desde su primera infancia, es nuestro tema del día de hoy. Pero ¿sabe usted qué es la etnoeducación? No tengo ni idea. ¿Usted sabe qué es la etnoeducación? Etnoeducación de las etnias. Bueno, tengo entendido que es la educación desde todo punto de vista en los grupos étnicos, más que todo, ¿no? De todos los planteles educativos. Muchas veces se confunde la etnoeducación con la educación para los grupos étnicos, pero el concepto y la aplicación van mucho más allá. La etnoeducación como derecho es un modelo que intenta restituir toda la memoria ancestral de estas comunidades y que por lo tanto como modelo educativo debe ser implementado en todo el país, en todas las escuelas, no solamente en territorios étnicos, sino en todas las escuelas, en todos los niveles y en todos los programas donde se forman los estudiantes de este país. Las decisiones de los pueblos indígenas, para no perder su identidad como tal, de no perder como identidad como tal, como pueblo, como indígena, es enseñar desde como visión de los pueblos sus raíces culturales, porque nosotros nunca vamos a cambiar. Al cambiar, nosotros seguimos siendo indígenas. Por lo tanto, es nuestra exigencia de que tenemos que enseñar desde nuestra cultura, de que no solamente los educadores sean docentes, sino también las autoridades y los médicos tradicionales, Haibana como tal, llame a cada uno de los pueblos. Es la política educativa para desarrollar un sistema educativo pertinente, de calidad y que genere liderazgo en las comunidades indígenas, en las comunidades afrocolombianas y que enseñe también a todos los colombianos los estudios afrocolombianos y los estudios indígenas. Vemos que se ha desarrollado un decreto, el 804 del 95, que permite a los grupos étnicos poder tener y mantener una educación propia, una educación intercultural. La comunidad ron, los indígenas y los afrocolombianos son grupos étnicos que han ayudado a la construcción de esta nación. Hombres y mujeres de una extraordinaria riqueza cultural. Avanzar hacia un país más incluyente, más respetuoso y que valore esa herencia es lo que fomenta la etnoeducación. El pueblo rom o pueblo gitano es un pueblo que hace parte de la diversidad étnica y cultural de este país. En ese sentido, nosotros tenemos unos elementos identitarios muy importantes que nos diferencian de los pueblos, de otros pueblos y de la sociedad mayoritaria. Tenemos una lengua propia que se llama romanés, tenemos una ley propia o cri romaní, que es muy importante porque es la que busca la armonía en la cumpaña. La cumpaña es la misma comunidad. Es reconocer que la identidad cultural nacional tiene diversidad de orígenes indígenas, orígenes africanos y orígenes en las culturas europeas y españolas. Por tanto, no se puede desarrollar solamente el conocimiento de los estudios europeos hispanos, sino también el conocimiento de nuestras culturas afrocolombianas y las culturas indígenas. La memoria de los afrocolombianos hay que ponerla en los textos escolares, la memoria de las comunidades indígenas hay que ponerlas en el presente de las actividades y de las ciudadanías en Colombia. Es necesario que en los planes de estudios y en los PEI
se integre la cátedra de etnoeducación. Un colegio es etnoeducador si su proyecto educativo institucional es etnoeducativo, independientemente de su ubicación en el territorio nacional. Es de suprema importancia dictar una cátedra de etnoeducación porque debemos conocernos, identificarnos con nuestra parte ancestral. Todos somos gitanos, indígenas, afrocolombianos, hispanos, y esto nos permite que contribuyamos y nos identifiquemos y así podamos tolerar y seamos todos iguales para poder vivir en paz en Colombia. Santiago, ¿por qué es importante el estudio de una cátedra de etnoeducación en nuestro país? Yo, como estudiante de 11º grado, prefiero conocer mi identidad, saber de dónde vengo, reconocer mis raíces indígenas, hispanas, gitanas y africanas, para así cuadrar todas las diferencias y posiblemente llegar a una paz a un futuro. Los proyectos etnoeducativos aseguran un verdadero futuro para la conservación de los grupos étnicos en el país, porque se fortalece el conocimiento y, en consecuencia, la conservación de tradiciones y del territorio en el que viven. Debería aportarse esto, debería realizarse esta etnoeducación para así evitar los índices de violencia que vive nuestro país. Esta educación es un poco homogenizante porque no tiene esos referentes culturales que se requieren para uno pervivir en términos de sostenibilidad de la cultura en el tiempo. Los pueblos indígenas de todo el país, de cualquier diversidad cultural, están aportando muy importante en cuanto al proceso de paz. Porque nosotros somos pueblos sanas, nosotros no somos gente de pronto que como hoy vive en el país la historia, violentadas, y nosotros queremos de que cualquier de los que ejercemos ante el Estado sea en vías legales, sea en vías de paz. Yo creo que el tema de la etnoeducación y el tema del respeto, ni siquiera de la tolerancia, del respeto, es supremamente importante porque eso hace crear, primero, unos niveles de cualificación, por ejemplo, de participación, de representación, desde el punto de vista ancestral, desde el punto de vista de lo que referimos, por ejemplo, a todo lo que es una tradición, a todo el valor, a todo el respeto, porque nosotros aportamos mucho a este país. Es que todos tenemos que tener participación, los indígenas, los afro, no todos nos podemos creer europeos, todos construimos un país y realmente todos tienen que participar. Ya regresamos al Punto Afro. 10 años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso. Una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos. Este es un éxito que se lo tienen que atribuir, como es así, el Congreso. Un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Esa es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad. La entidad de tus hijos. de tus hermanos. De tu familia. De tus amigos. Esta es la entidad de todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. un SENA justo y moderno, público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas.
Esa es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad. La entidad de tus hijos, de tus hermanos, de tu familia, De tus amigos. Esta es la entidad de todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. un SENA justo y moderno, público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. O sea, esta obra es lo máximo. Es un claro ejemplo de las nuevas corrientes. Definitivamente este artista está entre los grandes. Seguramente esta pieza la veremos muy pronto en un museo de arte vanguardista. Tan creativos. Baterías y llantas usadas deben ser separadas y entregadas. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gov.co. ¿Acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. Continuamos al Punto Afro. Con la etnoeducación, el conjunto de la sociedad se enriquece. Particularmente en nuestra librería del Fondo de Cultura Económica tenemos una muy buena selección bibliográfica sobre el tema. Por ejemplo, hablando de libros infantiles, tenemos esta maravillosa obra de Edith Pacho que habla del día a día de dos niños afro y dentro de su comunidad. Está bellamente ilustrado, tiene un texto hermoso, fácil de leerlo. Básicamente son imágenes donde habla de su comunidad, la fauna, la flora, los juegos que tienen los niños dentro de la comunidad y algunas otras temáticas, los peligros también que acechan y finalmente el encuentro de dos niños felices dentro de su comunidad afro. La etnoeducación tiene unas lecciones aprendidas muy importantes para la historia de países que incluso han tenido conflictos, porque justamente no han recuperado la memoria de las comunidades ancestrales, indígenas, afros, rum, palenqueros, raizales, y esta memoria hay que incluirla en todas las lecciones aprendidas para que nos diga qué es lo que estas comunidades pueden aportar, que han sido comunidades enormemente pacíficas y que tienen mucho que decir en temas del posconflicto, que es lo que viene para Colombia. Los beneficios son inmensos para el país. Día a día, más docentes se capacitan como etnoeducadores. Deberían crearse las licenciaturas en educación, sociales, humanidades, con énfasis en estudios afrocolombianos, en estudios indígenas. Deben crearse también los posgrados, las maestrías y los doctorados en estudios afrocolombianos y en estudios indígenas. Eso lo debe promover el ministerio. La tarea es fuerte, tenemos maestros muy comprometidos. Este país tiene etnoeducadores nombrados por el gobierno. Necesitamos, digamos que pagando con ley de transferencias, y eso significa que son unos soldados de primera línea para todo el tema de la memoria, de la historia colombiana y por lo tanto un mejor futuro para este país. Desde el Senado también se escuchan voces que piden que se cumpla el derecho del plan de educación que fortalece a los grupos étnicos. Nosotros tenemos que nutrir la construcción de una sociedad en reconciliación a partir de la diversidad de nuestras raíces, y para eso el sistema educativo debe reflejar esa condición que tenemos nosotros. Es una gran riqueza que debe ser entendida así por el sistema educativo, de tal suerte que sea una fortaleza y no una fuente de discriminación o de intolerancia en el futuro. ¿Cómo podemos hacer para que se aplique de verdad el plan estratégico de la etnoeducación en universidades, colegios y desde la primera infancia, con libros que ayuden a comprender mejor la diversidad y la riqueza verdadera de todos los colombianos, que es esa mezcla que nosotros tenemos? El ministerio tiene que asumir
un liderazgo, para que se incorporen los contenidos adecuados, para que se preparen los materiales, para que los directores de los planteles entiendan que aquí no solamente hay una oportunidad, sino también un mandato de equidad para todos los colombianos. Y con la aplicación de estas acciones, los más beneficiados son a todos los colombianos sin distingo, porque un país entre más se conoce, entre más se conecta con su historia, más empoderado es de su identidad. Nosotros recordemos, por ejemplo, que con la diáspora judía lo primero que hicieron fue conectar a los maestros con los temas de la memoria, y de esa manera se aseguraban que todas las generaciones tuvieran acceso a las verdades de lo que pasó, pero también a las lecciones aprendidas de una sociedad cuando los lastres y los flagelos del racismo y de la discriminación racial atraviesan. Y eso es lo que hay que intentar restituir todo el tiempo en la vida de todos los niños y niñas de este país. Pero veamos cómo han sido educados los pueblos indígenas de Colombia. Para el concepto de los pueblos indígenas, es una educación colonizador, ya como primera medida. Es una educación de imposición que solamente por fuera es una educación indígena, pero por dentro es una educación que viene trazando las líneas políticas de educación desde el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, que no tiene en cuenta las particularidades culturales, no tiene en cuenta donde estamos todos metidos, donde nosotros, los pueblos indígenas, en ese modelo educativo no tenemos autonomía administrativa. Nosotros tenemos unos elementos identitarios muy importantes que nos diferencian de los pueblos, de otros pueblos y de la sociedad mayoritaria. Tenemos una lengua propia que se llama romanés, tenemos una ley propia o cri romaní. Encontramos excelente literatura del tema de etnoeducación en las librerías de nuestro país. Más material bibliográfico para adultos, pero el tema infantil está creciendo cada año porque las editoriales tienen puestos sus ojos en los libros infantiles del crecimiento básicamente. Creo que es muy importante en los nuevos tiempos, en los diálogos de paz, en los temas de inclusión social, el rescate lingüístico también es importantísimo dentro de todas estas investigaciones que compilan nuestros libros. Pero también hay que decirle a los niños que hubo poderosas dinastías africanas, como las de Timbuktu, por ejemplo, que tuvieron unas majestuosas bibliotecas, comunidades que han hecho unos aportes grandísimos porque les ha tocado trasegar un devenir y una historia en condiciones muy complejas. El pueblo ron en Colombia reclama de la sociedad el reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura de este país. Ana Dalila Gómez Baos, soy coordinadora general Qatar o Prohom. Hay Besau Catca, ando caco ten romano, ando caco ten colombiaco, ando Bogotá. Estamos distribuidos a nivel nacional en diferentes partes, en Cumpañi. Es supremamente importante que en materia de educación y para el caso de nosotros se nos reconozca como grupos étnicos diferentes, porque el conflicto empieza primero es por no reconocernos. En la actualidad, la visión de la educación desde el punto de vista de las comunidades étnicas es que se ha avanzado, pero falta mucho camino por recorrer. Necesitamos que cada niño que ingresa al sistema educativo en Colombia sepa que tiene unos hermanos afros, unos hermanos indígenas, que vamos a la misma escuela, que tenemos las mismas necesidades de protección, de abrigo, de calidez, que requerimos que cada vez él sienta que ese otro colombiano es un hermano, que tiene otro tipo de ancestrías y otro tipo de historias, pero que eso no tiene por qué dividirnos, sino al contrario, complementarnos. Eso tiene que ser colocado en la historia de Colombia como un valor, como la defensa de todo esto que somos y a la final es la defensa de la condición humana. Ningún país puede estar completo, y lo acabamos de ver en Sudáfrica, puede estar completo si la inmensa mayoría de su gente está por fuera de las coordenadas de desarrollo. Si la gente afroindígena está por fuera de la escuela, no nos sirve. Pero además, si la educación está llegando solo a territorios étnicos, tampoco nos sirve. Nos sirve que la gente de estrato 16 en los colegios de élite sepa cuál es su raíz africana,
porque todos a la final tenemos un grado de mestizaje importante y que eso tiene que ser un valor adicional tanto a la historia como a la memoria nacional. La etnoeducación es importante porque ayuda a fortalecer nuestra cultura, a autorreconocernos desde nuestras raíces y a fomentar nuestra identidad. Los esperamos en una próxima oportunidad en Al Punto Afro.